a charlar con el querido doctor Claudio Santamaría en la columna El Faro de la Salud. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Josefina, Maxi y todo el equipo del Arranque aquí desde el streaming de Sónica te saludamos como siempre. ¿Cómo les va? Muy buen día, un gusto escucharlos y verlos. Bueno, vamos a charlar un poco de todos los temas que siempre nos traes y nos propones y me parecen por demás interesantes. Tasa de vacunación infantil, se estancan en el mundo, ¿por qué? Mirá, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud sacaron un informe donde está bajando la tasa de vacunación. Hay millones de chicos sin vacunar. En la Argentina la vacunación el año pasado está en el 64% para la triple, que es la del tétano, la difteria y la tos convulsa, y eso prevé que va a haber brotes de sarampión, de gripe, porque los papás no están vacunando a los hijos, y esto va a ser un problema serio. Había bajado mucho en la pandemia, después mejoró, pero las cifras oficiales en la Argentina y a nivel mundial, salvo en algún país que mejoraron un poco, han bajado las tasas de vacunación. Por eso yo quería desde esta columna llamar a todos a que mantengan los esquemas de vacunación al día. Las vacunas salvan, Maxi, de 3 a 5 millones de vidas por año solo por estar vacunados. Bien. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Josefina, desde el Arranque. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, justamente era un tema que en los portales había visto esta mañana y me había llamado mucho la atención, porque hay 2.700.000 menores menos vacunados que en el año 2019. Claro. Una barbaridad. Sí, la verdad que la cifra es escandalosa. Es escandalosa. Y va a tener problemas muy importantes. Por eso me pareció importante comenzar con esta noticia de salud. Sí, importantísimo. Bueno, te quería también consultar un poco el tema del costo del COVID, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esto, con los 207 millones de personas? ¿Qué nos podés contar? Mira, Naciones Unidas sacó un informe que, aparte de todas las consecuencias que sabemos de la pandemia para la salud, los problemas que ha traído para la salud física y psicológica, estimó que hay más de 200 millones de personas que han bajado por debajo de la línea de pobreza. Quiere decir que viven con menos de $1,50 por día. Y eso tiene que ver que la pandemia produjo una baja en la producción, se dejó de trabajar, se dejó de estudiar, y eso ha traído más pobreza, no solo las consecuencias físicas que ya hemos hablado muchas veces, sino que alertan sobre esta crisis de pobreza que produjo la pandemia por los 2 años de parate y llaman a las naciones a producir acciones que promuevan a la gente. Todos sabemos las cifras lamentables de la Argentina, pero a nivel mundial la pandemia produjo más de 200 millones de nuevos pobres. En el invierno siempre hablamos, Claudio, del monóxido de carbono y de los cuidados que tenemos que tener. ¿Alguna de las recomendaciones cuáles serían? Mira, llama la atención que a pesar de todo lo que venimos contando y las campañas que hay, sigue habiendo intoxicados en Mendoza, en Salta, en varias provincias, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, porque la gente, ante el costo del gas y la garrafa, está calefaccionando las casas con leña o con carbón, y el monóxido de carbono es una intoxicación silenciosa que no produce olor, que te vas quedando dormido. Nunca irse a dormir con un brasero o con leña en la casa o las hornallas prendidas, siempre ventilar, dejar abiertos 5 centímetros la ventana y hacer revisar los artefactos de gas. Muy importante, porque por la ola de frío estamos teniendo muchos intoxicados, algunos mortales, por la intoxicación de monóxido, Maxi. José. Claudio, coméntanos un poquito qué está pasando en Europa con el tema dengue. Mirá, por el cambio climático y por la ola de calor que sufre el hemisferio norte, Europa está teniendo dengue que no ha tenido. Ha habido más de 2.600 casos, por ejemplo, en Francia. Se han producido más de 7.300 fallecidos en 80 países y más de 6 millones de contagiados. El cambio climático, el aumento de la temperatura ha hecho que el mosquito, la Aedes aegypti, se reproduzca en zonas donde no había y está aumentando a nivel mundial. Hemos tenido la epidemia en Argentina, pero me pareció importante relacionar el cambio climático con los trastornos y los desafíos nuevos de salud que estamos enfrentando, para no olvidarnos
que la verdad que el mundo se hace cada vez más complejo. No, pero es interesante esto que estás diciendo. Viste que cuando se hablaba de dengue siempre se hablaba de... Empezó siendo países más caribeños, Brasil, pero nunca teníamos noción de que el dengue podía tener inserción tan directa como la que estás contando en Europa, ¿no? Tiene en Europa y se está viendo casos en Estados Unidos, en Miami, lo del cambio climático, el mosquito ha migrado y entonces se está produciendo infecciones muy importantes. Imagínate que 6,5 millones de casos solo el año pasado en 80 países, habla de una problemática mundial a nivel del cambio climático y el aumento del dengue. Totalmente. Bueno, para finalizar, siempre tratamos de contar cosas que llamen a la reflexión y que sean positivas. Desde el 2002 se declaró el 12 de julio como Día Nacional de la Medicina Social. ¿Es así? Sí, eso porque recuerda el nacimiento del doctor René Favaloro, me pareció importante que estamos en julio. Claro. Estas dos fechas, la del 12, que es el Día de la Medicina Social, en honor a él, que hablaba del trabajo y la educación y el esfuerzo. Y también quería recordar que este sábado es el Día del Amigo, y la amistad produce una mejora de la salud física, previene enfermedades, mejora nuestra autoestima, y lo que mejor podés hacer para la salud es compartir con amigos. Quien tiene amigos tiene una riqueza y también mejora su salud. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo me adelanto y ya te mando un abrazo grande, 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 amigo. Un gran abrazo para ustedes, y la verdad que la vida es mejor compartiendo la amistad, tu amistad, Josefina, y la de vos, Maxi, así que muchas gracias. Yo la verdad que estoy más feliz y más sano. Muchas gracias. Y sabes que te queremos mucho. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y siempre es un placer, siempre lo digo, engalanás este programa con tu trayectoria, con lo que sabés, con lo que has laburado en todos estos años y sobre todo con lo que haces, que es divulgar de manera objetiva, consciente y por el bienestar general. Divulgación en el campo de la medicina. Así que gracias por compartir con nosotros este programa. Te mandamos un abrazo enorme. Un gran abrazo y gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo enorme. Así pasó el querido doctor Claudio Santamaría en la mañana del arranque. Bueno, chicos, ¿lo pueden creer que Julio se hicieron las 12? Ya estamos. Se hicieron. A un minuto casi. Nos vemos mañana. Bueno, gracias Josefina, gracias Julio, gracias a Hernán Gómez en la puesta del aire de este programa, la producción Florencia Sánchez. Nos reencontramos mañana en una nueva edición del Arranque. Chau.